de comenzar nuestro grupo. Si alguien ha venido esta noche por primera vez y nos quiere decir su nombre voluntariamente, con mucho gusto darle la bienvenida. ¿Alguien ha venido de este lado por primera vez? ¿Ustedes? Bueno, ¿tu nombre es? Salomón Herrera. Salomón. Bienvenido. ¿De Colombia? ¿De qué parte de Colombia? San Andrés. San Andrés. Bienvenido. ¿Usted, señora? Por segunda vez. Ah, bueno, su cara siempre era conocida, ¿no? La hermana de Sarita. Yo sabía que la cara de ella me era conocida. Acabo de llegar de Bolivia. De Bolivia, pues te damos la bienvenida y oramos mucho por Bolivia. Gracias. ¿Alguien ha venido por acá por primera vez del lado acá? ¿Que nos quiera decir voluntariamente su nombre? Puerto Rico. Lina, de Puerto Rico también. ¿De qué parte de Puerto Rico? Guaynabo. Aunque por ahí dicen que la Semana Santa más famosa que Sevilla es la de Juana Díaz. Dicen por ahí, dicen por ahí. Pero competencia. Los Reyes sí, los Reyes no lo discuto, pero en la Semana Santa pronto de Sevilla tenemos que discutir ese asunto. Entonces, estoy pensando hacer un viaje a Juana Díaz la Semana Santa en vez de a Jerusalén a Juana Díaz una peregrinación. Hoy también la iglesia celebra a San Alfonso Rodríguez, religioso, y también fue viudo, porque todo el mundo piensa que los religiosos todos son serios, pero hay religiosos y religiosas que han sido casados y que han sido viudos. De hoy es un típico viudo, comerciante, portero por 45 años de un colegio. Poco instruido en las ciencias del mundo, pero un verdadero místico. San Alonso nació en Segovia, España, en 1533, hijo de un comerciante acaudalado. Cuando todavía era muy niño, llega por primera vez a Segovia, dos padres jesuitas a predicar una novena. Ellos eran el beato Pedro Fabro, discípulo de San Ignacio de Loyola, y se hospedaron en casa de los padres de Alonso, donde le enseñaron el catecismo, así como los buenos consejos de los jesuitas. En poco tiempo, su esposa, su madre y uno de sus hijos hace renuncia de sus bienes a favor de sus hermanos, y a nada le ata este mundo, y marcha a Valencia para tratar de ser admitido en la compañía de Jesús. Los superiores ven que no está preparado para escalar el sacerdocio por falta de estudios y por su edad ya madura. Por fin, el 31 de enero de 1571 fue admitido a formar parte de la compañía para empezar en el noviciado. Este será el escenario de toda su vida. Allí emitió sus votos y allí se destacó día a día en el servicio del Señor y de sus hermanos. La portería de este convento será la palestra donde se santificará. Un día, con un calor espantoso, iba pensando en la belleza de la Virgen, estaba sudando y agotado por el peso de cuánto había recogido pidiendo limosna. Se le aparece la Virgen, limpia su sudor y le pregunta si la ama. Y así 3 veces, Alonso la ama más que a sí mismo. La Virgen se lo llevó al cielo con ella. Era el 31 de octubre de 1617. Escribió cosas muy bellas, gozó del amor de Jesús y de María. El Papa número 233, Pablo V, llevaba las riendas de nuestra iglesia. Un santo que fue religioso, que también fue papá y también fue viudo. O sea que la santidad está... Gloria, no te embulles. La santidad está al alcance de... Sí, porque la veo mirándome como diciendo yo también puedo llegar. Santa Isabel Seton, la primera santa americana. Santa Isabel Seton era viuda y madre de 6 muchachos y fundadora de orden religioso. O sea que mucha gente piensa que los santos todos son célibes y no, hace poco se acaba también de beatificar a los padres de Santa Teresita de Lisieux. Sí, están en proceso de beatificación. Creo que los beatificaron ya y los padres y la madre de Santa Teresita tuvieron 5 hijas monjas y una de ellas santa. Vaya, como dicen, de tal palo. Brevemente, todos conocemos la fiesta que el mundo celebra hoy. Me dijeron que hablara de Halloween, pero no voy a hablar porque creo que llevamos muchos años hablando de lo mismo. Para los que no saben, brevemente, los que no saben, que no había puesto todavía la hora. ¿Qué hora es? ¿No había puesto la hora nueva todavía? Vi que eran las 10, dijo, oye, que rápido se me fue el tiempo. La fiesta que celebra el mundo hoy de Halloween es una fiesta originalmente de los celtas de esa zona de Irlanda, del norte de Europa, una fiesta pagana en honor de dios Samhain, que es el dios de la muerte, donde decían que
el dios de la muerte, un día como hoy, venía por las casas y tocaba la puerta, y si no le daban ofrendas en la puerta de las casas, pues le hacía daños a las familias que no le ponían ofrendas. Por supuesto, eran los sacerdotes druidas los que pasaban recogiendo las ofrendas. Hoy en día también, como hoy, se quemaban esclavos y de acuerdo a qué forma morían, adivinaban el futuro. La iglesia condenó esta fiesta, y una fiesta que tenía la iglesia el 6 de mayo, que era la fiesta de todos los mártires. Los que han estado en Roma, los que han estado conmigo esta última vez que fuimos, que yo los llevé al Panteón, el Panteón, que es la iglesia más antigua de Roma, que era un templo pagano de la época de Roma. Es el edificio mejor conservado de Roma, un edificio que tiene más de 2000 años, espectacular, con una cúpula gigantesca. El Papa consagró esa iglesia, que era los dioses de Roma, la consagró en honor a todos los mártires de la iglesia. Era la iglesia de los santos mártires, como sigue siendo hasta hoy. Pero entonces trasladó la fiesta de los mártires del 6 de mayo al 1 de noviembre y la instituyó como la fiesta de todos los santos, que es la fiesta que celebramos mañana. Lo que mucha gente no sabe, la gente piensa que mañana es la fiesta de San Juan Bosco, de Santa Teresita, de Santa Teresa, pero no. La fiesta mañana es la fiesta de todos aquellos que alcanzaron el reino de Dios y son santos. La fiesta no es de los santos canonizados, la fiesta es de todas las personas que están en el cielo. Se celebra mañana. Las familiares de nosotros que están en el cielo, toda esta fiesta es la que se celebra mañana. Todas las personas que han alcanzado el reino de Dios. La iglesia instituyó esa fiesta el día primero de noviembre, porque en el día de hoy se hacía la víspera de todos los santos. Que era la víspera de todos los santos. Lo que hacen en los monasterios, las vísperas, los cantos de los salmos por la noche, la vigilia, porque era una fiesta muy grande. La hizo precisamente para que esta noche pasara de ser una noche de celebrar la muerte a celebrar la vida de aquellos que están en el cielo. Y la vigilia empezaba hoy hasta mañana. El día siguiente, el día 2, la iglesia lo dedica para orar por las personas que están en el purgatorio. Por eso, mañana es el día de la gente que está en el cielo. Los que se murieron y están en el cielo, su fiesta es mañana. El día 2 no celebramos nada, oramos por las personas que aún no han llegado al cielo. La gente piensa que el día 2 es la fiesta de todos los difuntos. No, es la fiesta de todos los que están en el purgatorio. La fiesta de los que ya pasaron el purgatorio no es el día 2, es el día primero. Y así la fiesta de Halloween, de ahí viene la palabra Halloween, All Hallow Eve, la víspera de todos los santos. Y a esa fiesta se perdió, inclusive estuvieron prohibidas con penas de cárcel en Europa, y en las 13 colonias también estuvieron prohibidas por los protestantes, hasta que el siglo antes pasado, en el siglo XIX, unos comerciantes de Boston comenzaron a hacer otra vez, a revivir la fiesta de All Hallow Eve, pero con las tradiciones de los celtas. Por supuesto que ya no adoraban a ningún dios Samhain. Eso es estúpido pensar que esta gente hicieron con esa idea. Lo que hicieron era burlarse de esta fiesta, haciendo que los niños se disfrazaran con fantasmas y que le dieran dulce. Era una fiesta más bien que nada burlándose de la fiesta de los celtas. Y así fue por muchos años, una fiesta, un carnaval infantil. Hasta que en los años 1960 y tantos comenzó el culto satánico en los Estados Unidos. Ahí fue cuando la cosa se complicó. Mientras era una fiesta de niños, eso no era un carnaval, no tenía nada que ver. Pero en los años 1960, cuando comienza la primera iglesia satánica en San Francisco, aprobada por el gobierno con las iglesias satánicas en Estados Unidos tienen, y en el mundo, en Inglaterra peor, tienen los mismos derechos que la iglesia cristiana. En Inglaterra peor, porque ya en Inglaterra han puesto capellanes satánicos en el army, con los mismos grados que los capellanes anglicanos y católicos. Y en Estados Unidos, lo que pusieron en las cárceles, hay capellanes satánicos en las cárceles. Pusieron la gente haciendo los ritos en las cárceles en Estados Unidos. Cuando se le da a las iglesias satánicas el mismo rango que a las iglesias cristianas, comienza, esta noche vuelve a tomar el sentido que tenía hace 2000 años atrás. Para los satánicos, esta noche es como la noche de la Pascua para nosotros. Así como el Sábado Santo para nosotros, con la vigilia pascual, todas las iglesias del mundo alabando a Cristo resucitado, esa gente también, la noche de hoy es la noche para ellos equivalente a la Pascua cristiana. Y el que no me quiera creer, lo único que tiene que hacer es entrar a los webs satánicos del internet, que no se los recomiendo, que hay muchísimos. No sé, Mirde está en el closet. Mirde está en el closet. No, porque está, bueno, se durmió, yo creo que se durmió. Déjame ver, ya sé.
Trick or treat, sí. No, yo estaba dormida. Yo quería poner a Mildred de testigo, porque una vez que yo estaba haciendo un trabajo para Radio Paz, cuando yo perdí mi tiempo en explicar el Halloween, que tal después viene para el tú dices que no es malo, así que para evitar la confusión ya no digo yo absolutamente más nada, pero cuando yo hacía programas, sí, porque es una locura que en un programa de Radio Paz digan que es malo y en el otro digan que no es malo, eso es lo que acaba de crear más confusión todavía. Pero Mildred testigo que una noche yo estaba haciendo un programa para el Halloween en Radio Paz y entré a un web satánico. ¿Tú te acuerdas, Mildred? Tuve que llamar a Mildred porque me empezó a faltar el aire. Me pareció que me empezaron a apretar el pecho así para ahí. Tuve que llamar a Mildred para cobrar por mí, porque yo me hizo todavía. Hermano, lo que ese web tenía, la presentación que tenía, un web magnífico, y lo que decían que iban a hacer en esta noche, lo dicen no está escondido, lo dicen, lo anuncian las horas, los lugares, los sacrificios, todo lo ponen. Hay decenas de web en el internet, que no les recomiendo a nadie que entre, porque te digo que a mí espiritualmente Pero no estoy diciendo algo que es fantasía, porque es comprobable. Y los que no lo quieren comprobar, después van a ver todos estos días siguientes, van a ver en la televisión, niños que se pierden, que aparecen Pampers embarazados de sangre, yo no sé dónde, piensan a ver todas estas cosas que hemos visto en años anteriores. Hoy mismo en Fox News estaban dando que en casi todos los shelters de Estados Unidos no permiten en el mes de octubre adoptar gatos negros. Porque cuando llegaba octubre se acababan los gatos negros porque lo cogen para sacrificios. Estuvieron contando en un culto aquí en Miami que metían los gatos negros en los microwave y los ponían y los explotaban. Quiero decirle que esta noche es una noche que se hacen cosas negativas, espirituales muy fuertes en todo el mundo. No solo los satánicos, la gente de la magia negra también, oigan a ver del mercado, todas las cosas que anuncian que para que hagan. O sea, es una noche que así que se está invocando el otro anda totalmente desbocado, que no tiene poder contra nosotros definitivamente, pero ya no es más nunca una fiesta como lo era en los años 50 o como en los años 40, porque ya se han mezclado dos cosas muy extrañas en esta noche. Así que esta noche lo mejor que uno hace es mantenerse alejado de todo eso. Y a la gente que me dice que es una fiesta inofensiva, yo digo que deje salir a su niño a las 9 de la noche de puerta en puerta a pedir caramelos sin nadie. ¿Ustedes creen que lo hacen? Entonces no es una fiesta inofensiva. Después estamos viendo los caramelos llenos con cuchillas, con pinchos. Hermano, yo no, la que pasa es que tenemos mala memoria, pero las cosas que vemos todos los años. Ya hace 2 o 3 días empezaron los fuegos en Detroit, que le dan candela a las casas. Empezaron los fuegos, darle candela, ya murió una familia entera en una casa. O sea, hay cosas muy raras en esta noche, así que es una noche para, si se invoca al otro, nosotros invocar al que tiene poder sobre el otro, que es el Espíritu de Dios. Vamos a hablar hoy, porque estamos en tiempos de apostasía, de tanta confusión, hablamos del quién sustenta el poder en la iglesia, el poder de interpretar las escrituras en el Papa, vimos la tradición y la escritura, vimos la iglesia o la Biblia, pero increíblemente yo no puedo creer que he tenido que hacer un artículo defendiendo la canonicidad de los 4 evangelios en la iglesia, porque hay una corriente que comenzó en un seminario protestante de California que se llama el Seminario de Jesús, pentecostal, protestante, y se ha pasado a algún sector de la Iglesia Católica. Ese Seminario de Jesús se reúne todos los años, coge la palabra la mira y dice, no, ustedes creen que esto es cierto, y cada cual pone en vota sí o no, y si todo el mundo se da cuenta que no es cierto, quitan ese pedazo del Evangelio. O le dan la interpretación que así dicen que María no fue virgen, esos son esa gente que dicen que Cristo no entró en Jerusalén, que Cristo nunca habló con la samaritana. Al final, que si vemos a ver del Evangelio no queda absolutamente nada. Y esos pseudos teólogos, de los cuales el Papa dijo que los teólogos estaban para fortalecer la fe del creyente, no para quitarle la fe. Y yo inclusive hoy en Radio Paz un programa y le escribí a esa persona que lo dijo diciendo que los 4 evangelios no fueron escritos ni por Juan, ni por Mateo, ni por Lucas, ni por Marcos, que eran una escuela de pensamiento del siglo II que escribió estos evangelios. Y hay sacerdotes por ahí que también lo están diciendo. Vaya, no es doctrina de la iglesia, estoy diciendo que esto es una escuela de los liberales que todo lo ponen en duda. Todo lo ponen en duda, menos las cosas científicas. Entonces yo le dije, entonces ustedes se han equivocado de carrera. Mejor métanse a científicos nucleares y dejen la iglesia tranquila.
Y no hay nada más canónico y más real que los evangelios. Si a mí me dicen ahora que los evangelios no los escribieron, yo le dije a esta persona, si tú me dices que los evangelios no fueron escritos por Lucas, por Marcos, por Mateo, ni por Juan, entonces él fue un sacerdote. Yo le decía, entonces tú eres un mentiroso. Él me decía, ¿por qué? Digo, porque tú en la misa dice lectura del Santo Evangelio, ¿qué? Según ¿quién? San Marcos, San Mateo. Porque todo hubiera sido lo normal decir lectura del Santo Evangelio escrito por una comunidad. No se dice según. Según quiere decir que porque lo escribió, se lo dice la misa. Entonces, si tú estás diciendo mentira en la misa. Entonces me miró así con cara de pena y me dijo, lo que pasa es que tú tienes una fe infantil. Yo digo, bendito sea Dios, porque dice Jesús que los que tienen fe de infantil entran al reino de los cielos. Entonces después me dijo, no, yo no quise. Y dije, too late, ya lo dijiste. Ya lo dijiste y no lo voy a... Todo esto por esta ola de liberalismo que ha entrado en un área de la iglesia que ha llevado a los escándalos, al fango y a la porquería que estamos viendo por todos lados. Porque lo que hemos visto que el liberalismo que se coló en la iglesia en los años 60, lo único que ha traído es desgracia a la iglesia. Yo tuve que escribir este artículo, vamos, para que nadie lo confunda, porque aunque venga alguien con un cuello romano y le diga algo que está en contra del magisterio de la iglesia, aunque esa persona tenga un cuello romano, está diciendo ¿qué cosa? Mentira. Aunque venga una doña con un velo de monja y una toca por aquí, te diga algo que está en contra de lo que dice el magisterio de la iglesia, está diciendo mentira. Aunque venga un obispo con el gorro rojo y te diga algo en contra del magisterio de la iglesia, está diciendo mentira. ¿Tú sabes lo único que no puede ser mentira? El Papa cuando habla en materia de fe y de moral. De ahí para abajo, porque me lo dice, ay, pero es que me lo dijo un sacerdote. Si te dijo algo que no está en el catecismo, está diciendo mentira. Me lo dijo un obispo. ¿Qué cosa fue Marcel Lefebvre? Un arzobispo y fue excomulgado porque hizo el cisma de la iglesia. O sea que los obispos se equivocan, los sacerdotes se equivocan, y las monjas se equivocan, y los laicos también se equivocan. Lo único que no se equivoca ¿quién es? El Papa cuando habla en materia de fe y de moral es cátedra. Porque cuando él habla como persona privada también se equivoca. Porque hay mucha gente que se confunden por un velo o por un altacuello. Y por eso tengo que tener el catecismo de la iglesia. Si lo que me dicen no va de acuerdo al catecismo de la iglesia, está diciendo mentira. Y así se lo tenemos que decir. Como se lo dije yo, padre, usted es un mentiroso. Punto. Pero hay un teólogo que se llama Soren Kierkegaard, que él decía, el cristianismo es el único fenómeno histórico que a pesar de lo histórico, o mejor dicho, justamente por lo histórico, ha querido ser para el individuo el punto de partida de su certidumbre eterna. Ha querido interesarle de otra manera que la meramente histórica. Ha querido basar su salvación en un hecho histórico. Este señor Soren Kierkegaard, él decía que la característica del cristianismo, que es que a pesar que es algo espiritual para nuestra salvación, tiene profundas raíces históricas. No es como el hinduismo, que tú vas a buscar dónde vivió Krishna, dónde vivió, todo son leyendas, o como en otras culturas, otras religiones, o como la gente de la nueva era, que todos son marcianos, que pintados de verde, que están yo no sé en qué luna de Saturno, y que nosotros somos seguidores de un Dios que caminó sobre la tierra, y vemos el lugar donde nació, vemos el lugar donde murió, vemos el lugar donde lo enterraron, vemos el lugar donde resucitó, y vemos la historia de los mártires de Roma que dieron la vida por él. O sea, vamos a Israel y seguimos los pasos de él. Es un Dios que se encarna ¿en qué? En la historia, y que tiene raíces históricas. Podemos decir, en tal fecha se escribió tal libro. No somos leyendas que se pierden en una antigüedad remota. Estamos en estos tiempos de gran apostasía. Tenemos que tener esto muy claro. Como dijo San Pablo, como San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que a sus atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, esos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Esto que dice San Pablo en 1 Corintios, 1 de Romanos 18 en adelante, lo que estamos viendo ahora. Gente que se han metido tanto en ciencia que haciendo alarde de erudición, ¿en qué se han convertido? En necios. Decía un sacerdote jesuita del Líbano, de la isla de la tierra de Zacarías, el otro día, que se está metido en eso, decía, mientras los musulmanes reafirman cada vez más su creencia, nosotros en la iglesia estamos arañando la base del cristianismo, poniéndolo todo en duda. El día que la base se desmorone, el edificio se cae arriba y nos aplasta. Mientras tú ves que los musulmanes y los judíos cada vez están más firmes, nosotros en el cristianismo estamos poniéndolo absolutamente todo en duda, criticándolo todo. Hermanos, cuando el cristianismo se derrumba, nos va a aplastar a todos. Porque para un árabe musulmán, Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, el presidente Bush y el Papa son exactamente lo mismo. Son cristianos, aunque no crean algunos de esos ni en su abuela. Cuando ellos dicen cristianos se refieren a todo el mundo occidental que están en guerra con ellos. Eso es lo que la gente no acaba de entender. También lo que decía Jesús en San Mateo 11:25. Que doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque a ti te ha parecido bien. Eso dice el Señor lo dice. El Señor revela sus cosas a los sencillos y se le esconde a los sabios. Nunca ustedes van a ver que la Virgen se le aparece a un teólogo. Siempre a quién se le aparece, a pastores, a niños, a gente humilde. Es a quien se las grandes revelaciones que hacía Santa Catarina Labouré, la que enseñó al mundo la medalla milagrosa, en el convento, que es lo que hacía, arrancarle las plumas a la gallina. Se murió y nadie sabía, nada más que su confesor, que ella era la que había atraído al mundo la devoción de la medalla milagrosa. Se enteraron después que ella se murió, porque nadie en el convento ni idea tenía que la que arrancaba las plumas a la gallina era la que recibió nada más y nada menos que la revelación de la medalla milagrosa. La de devoción a la Divina Misericordia, a Sor Faustina, que no la querían en ningún convento. El Sagrado Corazón, a Santa Margarita de Alacoque, una monjita humilde de un pueblo perdido de Francia. La Virgen de Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous, que tenía 12 años y no podía tomar la comunión porque no se podía aprender el catecismo. Esa es la gente a quien el Señor se le demuestra. Y es lo que las gracias que da Jesús, el misterio de Dios, en la encíclica Fides et Ratio, una fe, la fe y la razón, que todo el mundo debía haber leído de Juan Pablo II, donde dice que la fe y la razón no están reñidas. Sencillamente la fe y la razón miran la misma cosa desde dos puntos de vista totalmente diferentes. El Papa dice, la fe y la razón no están reñidas, la ciencia mira la creación desde el punto de vista científico, la fe mira la creación desde el punto de vista espiritual. Los dos miran la misma cosa, pero desde dos puntos de vista totalmente distintos. Tú no puedes en la visión material de la creación buscar espiritualidad, tú no puedes en la visión espiritual de la creación buscar elementos físico, porque están dando una explicación de lo mismo, pero desde dos puntos de vista. ¿Entienden eso? Lean la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Dice Juan Pablo II, en efecto, esta no está llamada a expresar un juicio sobre los contenidos de la fe, hablando de la ciencia, siendo incapaz de hacerlo por no ser idónea para ello. Su tarea más bien es saber encontrar un sentido y descubrir las razones que permitan a todos entender los contenidos de la fe. Se dice que la ciencia nos debe ayudar a encontrar los contenidos, no a desentrañar los misterios de la fe. Por eso, cuando la gente mira la creación y dice, pero en Génesis, ¿dónde están los restos, los fósiles? Digo, hermano, tú no puedes buscar los fósiles en el Génesis, porque Génesis está viendo la interpretación espiritual de la creación, mientras que la ciencia está buscando la interpretación física. Ustedes pueden ir a la teoría de la relatividad a buscar los misterios luminosos del rosario. No, entonces, ¿por qué quieren en Génesis buscar coacervado y buscar explosiones atómicas? El Génesis es la interpretación de cómo el mundo salió de la voluntad de Dios, no cómo se desarrolló, sino el principio que Dios hizo en el orden de la creación. Hablando de los cuatro
cuatro evangelistas del Evangelio, tenemos unos puntos aquí que yo saqué. Y dice, si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, entonces, oigan bien esto, que como dice el coronel Matías María, oigan bien esto, si los 4, son elementos que les doy para que ustedes puedan defender esto, si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, entonces no tenemos testimonio directo de Jesús. Por algo están negando. ¿Tú sabes quién está detrás de toda esta negación del evangelio? No, más allá de la nueva era, el demonio. Porque todo negar los evangelios es negar a Cristo. Y si tú niegas los evangelios, si los evangelios no están escritos por la gente que vieron los hechos, están escritos en el siglo II, no tenemos un testimonio directo de Jesús. Entonces podemos caer en el campo de la fábula y de la leyenda. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, la iglesia nos ha engañado por 2000 años. Está poniendo en duda, primero, la existencia de Jesús. Segundo, la veracidad de la iglesia. Y si la iglesia nos engañó en esto, ¿quién duda que nos engañó en todo lo demás? Fíjate que no es sencillamente una teoría literaria o científica, hay cosas detrás de esto. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, entonces la liturgia es un fraude y no está guiada por el Espíritu Santo. Porque en la liturgia se dice lectura del evangelio según San Mateo. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, el concilio de Cartago y el concilio de Trento se equivocaron. Y si el concilio de Cartago y el concilio de Trento se equivocó, es porque no ha estado inspirado por el Espíritu Santo. Porque ustedes se recuerdan cuando hablamos de la formación de la Biblia, cuando la iglesia forma el Nuevo Testamento en el concilio de Cartago, se recuerdan qué instrumento utilizó la iglesia para definir qué evangelio era verídico y qué evangelio era falso. ¿Se recuerdan los elementos? Primero, el evangelio tenía que ser escrito por un apóstol o por alguien que fue testigo ocular de lo que pasó. Esa fue la primera categoría que puso el concilio de Trento. Por lo tanto, el evangelio de Santo Tomás, el evangelio de Pedro, que eran del siglo II, del siglo III, ¿qué hicieron? Los quitaron, porque no había prueba de que venían del siglo I. Ahí está. Si entonces tenemos que los 4 evangelios que hizo la iglesia en el concilio de Cartago definió como evangelio válido, no lo escribieron los evangelistas, también entonces la iglesia en el concilio de Cartago, ¿qué hizo? Se equivocó. Y qué raro que eso surge ahora junto con el evangelio de Judas, que es del siglo II. Porque ¿quién escribió el evangelio de Judas? Una comunidad del siglo II. ¿Quiénes dicen que escribió el evangelio de San Marcos? Una comunidad del siglo II. Y entonces, si el evangelio de San Marcos lo leemos como bueno y es del siglo II, el de Judas, ¿por qué no va a ser bueno también? ¿No ven que hay una conexión que a la gente se le escapa detrás de esta negación de los 4? ¿Y por qué surge ahora esto? ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos viendo. Porque están que el demonio, lo dijo Elena Blavatsky en el siglo XIX, el demonio está queriendo socavar la iglesia, como vio que de afuera no podía. ¿De dónde la que está queriendo socavar? Pero él no sabe que las puertas del infierno no prevalecen ni afuera ni adentro. Pero bueno, de todas formas va a la guerra y nosotros tenemos que aplastarle, mira, la cabeza. Y para eso traigo el zapatón que traigo hoy. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, ¿quién me garantiza a mí que lo que dicen los evangelios es real? Nadie. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, cualquier otra obra es válida para leerse en la iglesia. Si los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, termino diciendo de nuevo, no hay constancia histórica de Jesús. Les pongo un ejemplo. Todos los evangelios que se quitaron de aquel montón de evangelios y de epístolas que habían, no todos tienen herejía. Hay evangelios que tienen herejía, como el evangelio de Santo Tomás, que es un evangelio gnóstico, como el evangelio de Judas, que es un evangelio gnóstico. Son libros que tienen herejía, pero habían libros que no tenían herejías. ¿Cuál libro? La Didaché. La Didaché es el libro cristiano más antiguo que los evangelios. Se cree que es del año 40 de nuestra era. Se llama la Didaché, lo pueden encontrar en el internet, o Doctrina de los Apóstoles. Es un libro que no tiene ni una sola herejía. ¿Por qué? Y que en la comunidad primitiva se leía los domingos en la misa. ¿Por qué lo quitaron? A pesar de que no tiene herejía.
Porque no fue escrito ¿por quiénes? Por los apóstoles. El Evangelio de la Virgen María. El Evangelio de la Virgen María es un libro devocional precioso. No tiene ninguna herejía. ¿Por qué la iglesia no dejó el Evangelio de la Virgen María? Porque no había constancia que ese Evangelio lo hubiera escrito los apóstoles. Era un libro devocional del siglo II, como puede ser hoy en día el libro La Cena del Cordero de Scott Hahn. ¿Tiene herejía? No es un libro tremendo, pero no se puede leer en la misa porque no fue escrito por la gente que oyeron. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Por eso, todos esos libros que se quitaron que eran buenos no se dejaron precisamente porque el criterio era que si no había constancia de que esos libros fueron escritos por los mismos apóstoles, aunque fuera bueno, no era palabra directa de Dios. Y por eso se dejaron los 4 libros, de los cuales 2 son apostólicos, Mateo y Juan. Marco no era apóstol, pero Marco escribe lo que Pedro le dictó. El Evangelio de San Marcos, te podemos decir que es el Evangelio de ¿quién? De Pedro. Lucas no era apóstol, no era ni judío, pero Lucas dice en su prólogo que él fue a Israel y entrevistó a toda la gente que fueron testigos, lo dice bien claro, desde el principio. Entonces, Lucas entrevistó a gente que vieron a Cristo. Y yo le decía a ustedes, ¿quién es la única persona que le pudo narrar a Lucas la anunciación? La Virgen. Más nadie se lo pudo haber dicho. ¿Quién más había presente en la anunciación? Nadie más. Y dice que él entrevistó a la gente que fueron testigos. Eso es clave. Isabel se había muerto de revieja una pila de tiempo antes. ¿Quién le puede haber mencionado la visitación? María. Simeón ya no quedaba ni polvo, ni Ana. Y José se había muerto. ¿Quién le explicó la presentación en el templo? María. Por eso el Evangelio de Lucas dice 4 veces, María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, podemos decir sin ninguna duda que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María. Solamente una madre puede acordarse de los detalles del nacimiento, de las cosas que le pasan al bebé, que si se perdió, que si apareció. Eso ningún hombre se acuerda casi nunca de eso. Por eso esos 4 evangelios, la iglesia los dejó. Ahora, yo le decía a este sacerdote, y vamos ahí, si el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, lo escribió una comunidad griega del siglo II, entonces es un evangelio totalmente mentiroso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 Juan dice, el que lo vio da testimonio de ello. Cuando salió sangre y agua, dice, el que lo vio da testimonio. Entonces, si no lo escribió Juan, lo escribió alguien en el siglo II, 100 y pico años después, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Mentira. Si el Evangelio de San Lucas lo escribieron en el siglo II, San Lucas que dice, yo fui, querido Teófilo, y entrevisté a las personas que fueron testigos oculares desde el principio. Si no lo escribió San Lucas, entonces ese libro es un libro mentiroso. Ah, porque la computadora no concuerda. A mí que me importa la computadora, yo confío en el Espíritu Santo. Eso es lo que trae cuando querer meter las cosas de la ciencia para entender las cosas de Dios. Por eso, entre lo que me diga un teólogo trasnochado con toda su computadora, que estos evangelios no son canónicos, yo le digo, tú eres un mentiroso, porque la iglesia dice que estos 4 evangelios, y el Concilio de Cartago lo dijo, son de origen apostólico. Que no lo escribió Pedro, fantástico, no lo escribió Pedro, pero lo escribió Marcos, que oyó hablar a Pedro. No lo escribió un apóstol de Lucas, pero Lucas fue y entrevistó a María y a las personas que fueron. O sea, son testimonios verídicos de gente que vieron delante de ellos los hechos que ocurrieron, porque ni Pablo conoció a Cristo. Pablo conoció a Cristo en el camino de Damasco cuando se le apareció, pero no lo conoció de tú a tú. Eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que dar testimonio, que tenemos que tener bien claro, que si los evangelios no fueron escritos por los evangelistas, no hay testimonio de la resurrección de Jesús. Tenemos el testimonio de Juan, que dice Juan que él entró a la tumba y vio los lienzos revueltos por el suelo y el sudario doblado en una esquina. Tenemos una persona que lo vio. Ahora, si esto lo escribieron en el siglo II, 200 y pico años después, ¿quién me quita a mí que esto no es una...? Claro, los que creen eso es lo que empiezan a decir. Entonces, la samaritana nunca habló con Jesús porque la samaritana es una representación de Samaria, es una disertación teológica. Claro, porque están creyendo que el origen de estos evangelios no son
apostólico. Apostólico. Y tenemos, hermanos, que salir al frente de esta corriente, que gracias a Dios no es la corriente de la iglesia, es en algunos sectores de la iglesia altamente liberales, que son los que han traído toda esta desgracia que está ocurriendo en la iglesia, porque todo estos escándalos que ha habido viene de la liberalización de las costumbres dentro del clero. Y de andar en el pulovito y en el jean y en la chancleta metido con todo el mundo por ahí. De ahí es donde viene toda esta desgracia que estamos nosotros viendo, de la confianza de los fieles con los sacerdotes. De, oye, mi socio, ven acá. ¿Qué es eso? Yo tengo amigos míos que fueron amigos míos, que yo conocí de niños, son obispos hoy en día. Y yo pongo la vida, digo, oye, fulanito, yo digo monseñor, porque tiene una unción que yo tengo que respetar. De esa falsa de respeto es de donde viene, de no ver en esa persona un ungido de Dios. Pensando que si nos congraciamos con el mundo va a venir. Y nos congraciamos con el mundo, que fue lo que vino para la iglesia, el pecado del mundo, pero no vino la santidad de nosotros, nos ofrece a ellos. Porque lo dice bien claro el Señor, fueron tras dioses vanos y se volvieron vanos también ellos. Yo no tengo que ir al mundo con una tanga para que la gente venga a la iglesia. Si la gente viene a la iglesia, aparte que no quedaría nadie aquí, pero sí, pero yo digo eso, porque queremos hacer juego de voleibol para que vengan los muchachos. No, hermano, yo no tengo que hacer un juego de voleibol para que vengan los... Si el joven viene a la iglesia para un juego de voleibol, cuando no haya voleibol, no vienen. Voleibol van a South Beach. ¿Tú entiendes lo que le quiero decir? Hemos cogido la técnica totalmente equivocada. Los mormones tienen a los muchachos en bicicleta y no les hacen juego de voleibol, ni fiesta, ni nada. Les dan la doctrina pura, que es lo que la gente quiere. Pero ese traen una firma de Chicago judía a hacer una campaña de marketing y de propaganda para que la gente dé dinero. ¿Pero en qué estamos? Y lo dijo el Santo Padre el otro día, la caridad católica no es la Cruz Roja. Nosotros no hacemos caridad para ayudar a los demás, hacemos caridad porque Cristo nos mandó a amar a los demás. Pero hay que tener cuidado porque el mundo se está metiendo y esto es parte, ese berrinche es parte de todo. Desde el siglo I, la iglesia ha proclamado que los evangelios son obra de estos 4 escritorios sagrados. Aquí tengo algunos testimonios. Papías, obispo de Heriápolis de Frigia, en el año 125 de nuestra era, nos atestigua a través de Juan el presbítero, discípulo de Juan Evangelista, que Marcos era intérprete de Pedro y que Mateo, discípulo del Señor, escribió en arameo sobre las cosas hechas y dichas por Jesús. Este testimonio lo recogió más tarde el historiador Eusebio de Cesarea. Vemos que en el año 125, ya Papías dice que Juan y que Mateo escribieron los evangelios. Ahora va a venir a mí un sapo del año 2006 a decirme que Papías, que estuvo a 60 años de eso, se equivocó y que él sabe lo que está diciendo. Tertuliano en África, en el año 160, afirma que los 4 evangelios tienen la misma autoridad. San Ireneo, en el año 170, obispo de León, discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan el Apóstol. O sea, Juan el Apóstol enseñó a Policarpo y Policarpo enseñó a Ireneo. Hay solamente una sola generación entre los apóstoles y Ireneo. Es lo que dice Ireneo. Mateo escribe cuando Pedro y Pablo evangelizaban Roma hacia el año 50 en lengua hebrea. Marco transmite la predicación de Pedro hacia el año 65. Lucas, colaborador de Pablo, escribe el evangelio enseñado por a los gentiles entre los años 67 y 70. Juan escribe en Éfeso hacia fines del siglo I. Esto lo escribe un hombre a 40 años de que esta gente escribieron los libros. Tú me vas a decir que alguien en el año 2000 y pico me viene a negar lo que dice prácticamente un testigo. Pero ¿en qué mundo? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que esto lo diga la nueva era, no me preocupa, pero que se diga dentro de la iglesia en círculo. Después salen de ahí esa gente diciendo, ay, pero si el padre fulano de tal lo dijo, debe ser verdad. Orígenes, en el año 185 de nuestra era, escribe en Egipto y nombra a los 4 evangelios en el orden que escribieron. Clemente de Alejandría, en el año 200, habla de los 4 evangelios que conocemos hoy y habla sobre la tradición, cómo se formaron. Hasta finales del siglo II
ya existía en Roma el canon que está en los museos hoy en día, que se llama Fragmento de Muratori. Eso está en los museos hoy en día. El Fragmento de Muratori es muy famoso. Documento que contiene la lista de los libros del Nuevo Testamento que la Iglesia de Roma consideraba inspirado y apostólico. Y están en los museos. Ahora va a venir alguien porque una computadora le dijo que el lenguaje no se... Confía en las computadoras, mira lo que pasó cuando la elección del presidente Bush. Los 4 evangelistas no escribieron los evangelios, como les dije en uno de los puntos. La liturgia de la iglesia es un fraude. Como explicamos cuando el Apocalipsis, la liturgia de la iglesia no es un servicio religioso. La liturgia de la iglesia no nace de la cabeza de un hombre que la inventa. La liturgia de la iglesia viene del cielo. La liturgia no es algo de la tierra que va al cielo. La liturgia nuestra es algo que del cielo viene a la tierra. La lectura del evangelio en la misa, el poder no está en la inteligencia que razona el evangelio. El poder del evangelio en la misa está en que tu espíritu recibe la palabra. En tu espíritu. Es la palabra que se proclama por la boca, que se graba ¿dónde? En tu espíritu. No es que tú la lees y la entiendes. En la clase de Biblia tú lees la palabra y la entiendes con tu mente. En la misa esa palabra entra y penetra tu espíritu. Por eso que en la lectura, en la misa no se debe leer el evangelio en un librito, porque la misa no es para leer, la misa es para oír. Por eso que me decía un hermano, ¿por qué los católicos no llevan la Biblia a misa? Digo, porque la misa no es un estudio. Los católicos traen la Biblia, los estudios bíblicos. En la misa es una acción espiritual donde la mente no funciona, lo que funciona es el espíritu. Entonces, si estamos proclamando una palabra que no viene de los apóstoles y que viene de la comunidad del siglo II, ¿qué más me da a mí leer? Yo no sé, encuentro la cucarachita Martina. O como había gente en la época del concilio. En la época del concilio, y yo lo viví. A mí nadie me lo cuenta. Hubo gente que en la misa, tú sabes, desde la epístola lo que leían. Fragmentos de los libros de Rabindranath Tagore, porque eran libros espirituales. Sí son libros espirituales, pero hinduistas, no es la palabra viva de Dios revelada a los apóstoles. Todo eso se metió en la... O leían libros de los libros mayas, lo leían en la misa, hasta que la iglesia tuvo que poner orden en lo que estaba pasando, porque perdimos el sentido de que la liturgia no la inventamos nosotros, la liturgia baja del cielo. Y por eso los 4 evangelios que se proclama, fíjate que no se dice proclamación del santo. Por eso están los lectores, que la mitad de los lectores ninguno sirve en ningún lado, porque los lectores tienen que prepararlo. No es lo mismo leer que proclamar. Yo le voy a decir lo que es leer. Dichoso el que perdona su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guarda silencio, entonces proclamar. Dichoso el que perdona su culpa y queda cubierto su pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre leer y proclamar? En la misa no estamos proclamando, estamos leyendo. A ver, algunos como yo no saben ni leer. Y una vez en un lugar que dijeron lectura de San Pablo a los filipinos, en vez de a los filipenses, dijo, ¿y cuándo San Pablo estuvo en la Filipina? Yo me quedé en shock cuando yo oí aquello. No estoy haciendo un chiste, eso yo lo oí, como decía Sara, con mis oíditos, yo lo oí. ¿Okay? Porque como no estamos preparando, en la iglesia primitiva, lector era un ministerio sagrado que se recibía por imposición de manos. En la iglesia primitiva el lector estudiaba y se le imponía las manos y se le daba, se llamaba una orden menor. No era orden mayor como el sacerdocio, pero era orden menor, el lectorado. Era la importancia que tenía la persona que lee en la misa. Y todo eso se ha ido perdiendo y se ha ido perdiendo porque si los evangelios están escritos por una comunidad del siglo II, no tienen el poder apostólico, que es tenemos la certeza que cuando leemos el evangelio estamos oyendo la voz de Jesús, no la voz de una comunidad del siglo II. Si los 4 evangelios no escribieron, los evangelistas no escribieron los evangelios, ya se lo dije, el canon, y se lo expliqué lo que estaba leyendo fuera de orden, el canon de la escritura que definió el Concilio de Cartago está totalmente equivocado, porque el Concilio de Cartago definió los evangelios porque tenían origen apostólico.
Y se equivocó el Concilio de Cartago, y se equivocó el Concilio de Trento, y se equivocó el Concilio Vaticano, que los tres reafirmaron esto. Entonces, hermano, ¿a quién tú vas a creer? ¿A ellos? El Concilio de Trento dice: el Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento, porque hay una cosa, estaba la gracia cuando el Concilio Vaticano de decir, ese anda por el Concilio de Trento. Ese era un chiste que yo lo hice también. Cuando alguien le decía a alguien, ese es el Concilio de Trento, ¿qué es lo que uno quería decir? Que estaba atrasado. Error. Ningún concilio es por encima de otro concilio. El mismo Espíritu Santo que habló en Trento es el Espíritu Santo que habló en el Vaticano II. Y los concilios no pasan de moda. Error craso. Que decía, es la misa del Concilio de Trento. Mira, Benedicto XVI está a punto de aprobar de nuevo la misa en latín. Ya lo dijo lo anunció el cardenal Arinze, que está a punto de aprobarse sin pedir permiso. Cualquier iglesia puede volver a dar la misa tridentina, lo que lo quiera. Porque, hermano, es que en la iglesia no hay nuevo ni viejo, porque Jesús siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. O como los cantos, ese canto es viejo. No hay cantos viejos. Para mí no hay canto más hermoso que ese canto que se cantaba hace 1.000.000 de años cuando yo tomé la comunión. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. O que el salmo que se cantaba que decía, como siervo que a la fuente de agua fresca va a ver. Esos cantos son hermosos. ¿Cómo van a decir que ese canto ya pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Para bailar o qué cosa es esto? Que es un concurso de... Hay cantos nuevos bonitos y hay cantos viejos bonitos. Hay cantos nuevos horribles y hay cantos viejos. El canto gregoriano, que es la oración, no hay nada más espiritual que te mueve el espíritu que el canto gregoriano. Entonces la iglesia quitó el canto gregoriano porque somos modernos. Entonces la nueva era los cogió y graba CD de canto gregoriano. Y todo el que medita va a buscar los cantos que nosotros desechamos. Dejamos de creer en los ángeles y la nueva era agarró los ángeles. Entonces, la gente moderna está recogiendo lo que la iglesia está votando. Entonces, ¿para dónde se va la gente? Para donde están esos símbolos que nosotros desechamos. Porque la gente viene a la iglesia no buscando modernismo, viene buscando la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre. Eso es el gran fallo. Y como decía, el Sacrosanto Ecuménico General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos tres legados de la sede apostólica, reponiendo siempre por objeto que, exterminados los errores, se conserve en la Iglesia la misma pureza del Evangelio que, prometido antes en la Divina Escritura por los profetas, promulgó primeramente por su propia boca Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó después a sus apóstoles que lo predicasen a toda criatura, como fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y regla de costumbres. Considerando que esta verdad y disciplina están contenidos en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles, o enseñada por los mismos apóstoles, fue inspirada por el Espíritu Santo y ha llegado de mano en mano hasta nosotros, siguiendo los ejemplos de los padres católicos, pues Dios es el único autor de ambos, así como la mencionada tradición perteneciente a la fe y a las costumbres que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo o por el Espíritu Santo y conservadas perpetuamente sin interrupción en la Iglesia Católica. Resolvió el concilio además unir este decreto el índice de los libros canónicos para que nadie pueda dudar cuáles son los que reconoce este sagrado concilio. Pues si alguno no reconociere por sagrados y canónicos estos libros enteros, con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica, y se hallan en la antigua versión latina llamada Vulgata, y despreciase a sabienda con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea excomulgado. Queden pues todos entendidos del orden y método con que, después de haber establecido la confesión de fe, ha de proceder el Sagrado Concilio, y que de testimonio y auxilio se ha de servir principalmente para comprobar los dogmas y restablecer las costumbres de la Iglesia. Hermano, esto es heavy. ¿Sabe lo que dice el Concilio de Trento? Que no ha pasado de moda ni ha sido anulado. Que el que dude de la canonicidad de los evangelios sea que excomulgado. Y eso está latente. Eso quiere decir que esa gente que están enseñando que los apóstoles no escribieron esto, están de facto, ¿tú sabes qué? Excomulgados.
Porque hay una excomunión que la proclama el Papa, pero hay una excomunión como esta del concilio, que todo el que cae en eso está inmediatamente, como el que se hace masón. Los masones están excomulgados. Tú te haces masón, la iglesia no tienes que excomulgarte. Inmediatamente que tú te haces masón, automáticamente quedas excomulgado. Dice aquí, en el concilio de Trento, que inmediatamente que alguien duda de la canonicidad de los evangelios, queda, aunque siga dando misa, esté excomulgado. ¿Qué les parece? Dice el concilio, a ver si tengo aquí la constitución. No tengo aquí la Constitución, pero está en el Concilio de Trento. Dice la Constitución del Vaticano II, la Declaración Dei Verbum, dice en el punto 7, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y fuera transmitido a todas las generaciones. Por ello Cristo el Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios sumo, mandó a los apóstoles a que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándole los dones divinos. Este Evangelio prometido antes por los profetas lo completó Él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos, que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Dice, el mensaje de la salvación fue escrito por los apóstoles o por varones apostólicos. ¿Quiénes son los varones apostólicos? Marcos y Lucas, que son varones apostólicos porque convivieron con los, dice en el capítulo 18 de la Declaración de Verbum, nadie ignora que entre las Escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida doctrinal del Verbo encarnado. La Iglesia, es lo que dice el concilio, la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues los que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos no lo transmitieron escrito, fundamento de la fe, es decir, el evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Concilio Vaticano II en el 1967. O sea, no, dice, ya terminando, me quedan 5 minutos, dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 107. Los libros inspirados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos son los escritores, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Si los autores del Evangelio no fueran los evangelistas, esto que dice el concilio fuera totalmente falso, porque ¿quién me garantiza a mí que alguien en el siglo II puede escribir fielmente lo que hizo Cristo Jesús? De ahí viene esa persona, que no voy a decir su nombre, porque siempre saltan algunas cucarachas y se van alándose los pelos, y para evitar que nadie se identifique como cucaracha, no voy a decir quién, pero una vez cuando yo conocí a Mildred y Rubén, ¿se acuerdan Mildred y Rubén? El siglo pasado, Rubén, Mildred y yo coincidimos en una clase de los profetas que dio una persona muy conocida en la arquidiócesis de Miami, y en el año, fue como el 2001, ¿verdad? No, que el 2001, y oye, se me fue el santo, como el 81, fue como en 1981, coincidimos allí, y me costó el curso $75. En el 81, $75 para un Marielito era dinero, porque yo ganaba $400 al mes. Coincidimos allí, y resulta cuando empieza el curso, esta persona tan sabia empieza a decir, no, porque Cristo nunca entró a Jerusalén el Domingo de Ramos. Fue que los que escribieron el Evangelio, como la profecía de Zacarías dice que Cristo va a entrar en el Domingo de Ramos, pues para dar sentido mesiánico de que Cristo entró, escribieron que Cristo entró a Jerusalén. Y la Magdalena María no le lavó los pies a Jesús con ánfora. Eso quiere decir que en el ánfora el óleo fue ungido. Y yo fui, primera vez que yo oía eso. Y después dice, no, porque la samaritana nunca habló con Jesús en ningún pozo. Eso quiere decir que Samaria es Jerusalén. Entonces yo me paré. ¿Ustedes se acuerdan, Rubén? Yo me paré y yo le dije,
Yo me quiero decir que todo lo que dice el Evangelio no pasó. Dice, no, ¿cómo usted me explica eso? Dice, no, porque como pasó mucho tiempo, ahí viene, como pasó mucho tiempo en que se escribió el Evangelio, a la gente se les olvidó y reconstruyeron la vida de Cristo en base a las profecías. Entonces se les olvidó, dije, ¿y qué hizo el Espíritu Santo en ese tiempo? Entonces me miró y me dijo, es que estas clases no es para todo tipo de mentalidad. ¿Me acuerdas, Reverendo, lo que yo le dije? Yo dije, me alegro en el alma que mi mentalidad no sea la suya. Cogí mi Biblia y perdí $75. Y yo creo que Rubén y Mita estaban grabando, ¿verdad? Yo creo que no volvieron a grabar más después de aquello. Hermano, de esos fangos, de esas aguas, vienen estos fangos que nosotros nos cogen y nos tienen ahora hasta aquí. De esas aguas, porque cuando se pone en duda todo lo que es santo, si tú vas poco a poco quitando la santidad y quitando, como decía San Agustín, si tú desnudas a Dios, lo único que queda es el ridículo. Dios es misterio. Dios es misterio. Usted no ve en las películas cuando alguien le arranca la ropa y sale corriendo sin ropa, que es lo que hace todo el mundo. Se ríe. No, cuando en una película alguien le arranca la ropa y sale y se queda con la chaqueta en la mano, todo el mundo se ríe, porque es el ridículo. Y eso es lo que hemos querido hacer con Dios. Hemos querido desnudar a Dios para que la gente lo entienda. Y lo decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Dios es incomprensible. Tú no puedes entender a Dios. Dios reside en el misterio. Y por eso la liturgia antes era de espalda a la gente. No para que la gente no viera lo que estaba pasando. Es que la liturgia como Dios es misterio. Y cuando hay misterio tú te pones reverente. No cuando todo te lo ponen delante de la vista. ¿Qué cosa hay que hacer ahí? Nada más que qué. Que mirar. Ya no hay misterio. Eso, a ver qué me queda aquí por decir. Porque he ido saltando según ya le dije lo que lo dice Juan, el que vio testimonio. Como decía Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice Timoteo, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y le apartan de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Ha llegado un momento. Porque yo vuelvo a decir, y lo que yo le decía a esa persona en ese programa de Radio Paz, que yo le escribí un email, y yo creo que se lo mandé a usted de verdad. Yo le escribí, yo le decía, vamos a suponer que es verdad, que los evangelistas no escribieron esto, que esto lo escribieron en el siglo II. Te voy a dar esa duda. ¿Qué beneficio le trae decir eso en el radio a las viejitas que oyen Radio Paz? ¿Usted cree que le trae algún beneficio o le trae confusión? ¿Qué necesidad hay cuando se está dando el Evangelio de Judas plantarte a decir eso en el radio, aunque sea la verdad más grande? Como decía Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Que yo estoy seguro que son mentiras, pero vamos a suponer en el último caso que fuera verdad. ¿Qué ayuda a eso a crecer? A ustedes le ayuda a crecer decir, oye, los 4 evangelios no fueron escritos por ninguna de esta gente. ¿A ustedes le ayuda a crecer espiritualmente eso? Eso es sencillamente un concepto de alguien que quiere decir, yo sé más que tú. Porque tu mente no es como mi mente. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Arrogancia y soberbia. ¿Y tú sabes quién es el padre de la arrogancia y de la soberbia? El demonio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, en el pueblo de Israel, oigan lo que dice Pedro, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismo una inminente perdición. ¿No será eso lo que nos ha pasado? Que hemos atraído sobre la iglesia una inminente perdición por renegar de la doctrina del Maestro que nos redimió. Muchos imitarán sus desenfrenos y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de maldición. Hermano, mira a tu alrededor, llevados por la ambición
y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Hermano, esto es lo que estamos viendo nosotros. A toda esa gente que ha predicado toda esta basura en la iglesia, el juicio y la perdición los acecha. Y lo que Monseñor Román dijo el otro día: el Señor está sacudiendo la mata. Y hay que pedirle que la siga sacudiendo aunque nos duela. Hasta que se caiga todo lo que no sirve. Mientras más rápido se caiga, mejor. Tenemos, hermano, la palabra de Dios, todo esto que estoy diciendo, estos datos que le he dado, que digo que hay un libro de Madame Blavatsky. ¿Alguien sabe quién es Madame Blavatsky? Es la fundadora de la habló el oráculo por allá atrás. Es la fundadora de la teosofía. Una mujer altamente demoníaca. Tremendamente demoníaca. Los libros de ella son altamente demoníacos. Que escribió un libro que se llama Isis sin velo, en el 1870 y tanto. En el 1870 y tanto, Helen Blavatsky decía que el objetivo de la teosofía era penetrar los seminarios católicos. En el 1860 y pico. Después, en los años 1940 y pico, Alice Bailey y todos los fundadores de la nueva era también lo dijeron, que esos objetivos iban directamente en contra de la Iglesia Católica. Y de ahí es donde viene. Ahora lo que yo le digo, esto me va a desanimar a mí de la Iglesia Católica, no, esto me afirma más en mi fe católica. Porque si dice la palabra de Dios que al final de los tiempos van a haber falsos profetas que van a apostatar, ¿dónde va a ser la apostasía? ¿Los testigos de Jehová? No va a ser aquí. Se están cumpliendo los signos en esta iglesia. Y el mismo Señor lo dijo, que van a haber tantos falsos profetas que es orar para que la fe se mantuviera en el pueblo que la ha recibido. ¿Cómo se pasa todos estos tiempos de confusión? Fíjate que todos los ataques de adentro y de afuera, ¿dónde coinciden? En la iglesia. Todos esos ataques de que Jesús no resucitó físicamente, que resucitó espiritualmente. Todos esos ataques. ¿Tú sabes contra qué va dirigido eso? Contra la Eucaristía. Porque si Jesús no resucitó físicamente, no hay Eucaristía. Porque no dice, esto es mi espíritu, que dice, esto es mi cuerpo. Cuando ese señor en la Cubanísima dijo que Cristo había resucitado, eso es un ataque directo a la Eucaristía. Todo esto que estamos viendo de la Escritura es un ataque contra la Eucaristía. Sí, porque entonces, ¿cómo sabemos que Cristo hizo la Eucaristía de verdad? A lo mejor el sermón de Juan 6 también fue inventado. ¿Por qué? Porque si hay algo que al demonio le molesta extraordinariamente, es dos cosas: la confesión y la Eucaristía. Y este ataque contra los sacerdotes es precisamente por eso. Porque mientras más se desprestigien los sacerdotes, habrá menos gente que acuda a la confesión y menos gente que confíe en la Eucaristía. Entonces, esto es un ataque bien planeado. Pero, como siempre yo le he dicho, pierde su tiempo. Porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. El que se escandalice, allá se quede, porque no es espiritual. A mí no me escandaliza nada. Mientras más cosas pasan, usted sigue diciendo, Señor, sigue sacudiendo. Se acabó. ¿Para qué queremos una iglesia llena de porquería? Que se caiga, que se vaya, aunque nos duele. Y que se queden de verdad los que quieren adorar al Dios vivo. Exactamente. No, pero que mucha gente de esta gente de la iglesia liberal lo que han hecho es estorbar verdaderamente al que quiere ser un fiel discípulo de Cristo y ponerle trabas. Y ya es el momento que el pueblo de Dios diga, mira, se acabó. Tenemos al Papa, tenemos la tradición y tenemos la Escritura. Todo lo que vaya en contra a lo que dice la Escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia, diga quien lo diga, es un mentiroso. Pregunta para cerrar esto ya. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sobre esto. ¿Hay alguna sobre? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mediten eso porque eso es lo que estamos viendo. Hoy en día está cumpliendo esto que dice segunda de Pedro. Díganme. Hay gente que... Ok, buena pregunta, aunque no es el tema, pero buena pregunta, ¿por qué volver a la misa en latín? Jesucristo no dio la misa
ni en latín ni en español, la dio en arameo. Tenemos que partir por ahí. El primer idioma de la misa fue en arameo. El segundo idioma de la misa fue en griego, que es a la misa que voy yo los domingos. El tercer idioma fue el latín, por 2000 años, y después del año 60 pasó a ser el idioma local. Porque yo voy a una misa que es en árabe y en griego, donde yo no hablo ni árabe ni griego. Por ejemplo, al final de la misa, nosotros cantamos Liyakomishnu Rabi Mubarakan Minalana Wailada. Yo tuve que buscar qué quería decir. Pero tú sabes, cuando yo canto en árabe, en arameo, o cuando yo canto en griego, ¿tú sabes qué? Mi mente no está funcionando. ¿Tú sabes lo que está funcionando? El espíritu. Yo siento más esas palabras que si las estuviera sacando de mi mente de memoria. Porque la estoy cantando, no estoy esforzándome en pensar lo que estoy diciendo, la estoy cantando con el espíritu. Eso, claro, y eso es para gente que esté un poco más en el espíritu. Que lo que quiso hacer Mel Gibson cuando quiso hacer la película de Cristo en arameo, sin subtítulos. Mel Gibson decía: el misterio de la redención no está en que nosotros entendamos lo que dijo Cristo, sino meterte en el misterio. Cuando tú tienes que estar leyendo subtítulos, ya tu inteligencia suple tu espíritu, y no lo dejaron hacer porque todo el mundo pidió. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? ¿Cuándo la misa era en latín? Si de verdad tú seguías la misa, porque si te ibas a poner a hacer la novena de San Judas Tadeo mientras daba la misa, no estabas haciendo nada. Eso sería educar bien al pueblo. Cuando tú estás en eso, tú te estás dando cuenta que tú no estás ni en una conferencia, ni en una clase de Biblia, tú te das cuenta que estás delante de algo que es verdaderamente misterioso, que te estás adentrando en el misterio de Dios de lo que tú no comprendes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero claro, para poder hacer eso, habría que educar. ¿Qué pasó en la misa? Como fue 2000 años en latín, ya las últimas generaciones, la gente iba y buscaba crecer porque no se había educado al pueblo y no le había dado a entender el sentido de misterio que tenía la Eucaristía. Como cuando en la iglesia bizantina, católica, ortodoxa, cuando llega el ofertorio, el sacerdote entra. Hay una mampara con una puerta. ¿Se acuerda cuando yo lo expliqué en Nazaret? El sacerdote entra al altar y se cierra la puerta. Y todo el pueblo se queda en adoración afuera y el sacerdote realiza el misterio de Dios solo adentro de él. Y después sale ya para dar la comunión. Claro que si tú no eres espiritual, tú estás todo ese tiempo buscando qué hacer. Si tú eres espiritual y sabes que el misterio de la redención está pasando allá adentro, tú te metes en el espíritu en lo que está sucediendo. Es lo que pasa, es lo que en la iglesia se perdió el misterio de Dios. Tú entrabas a las iglesias, como por ejemplo que son de Cuba, de La Habana, la iglesia de Reina. ¿Alguien se acuerda de la iglesia de Reina? Del Sagrado Corazón. Tú entrabas a esa iglesia, desde que tú entrabas, todo era oscuro. Tan oscuro que había un San Antonio con una luz el día entero encendido, porque si no se veía, si no prendían la luz. Todo era oscuro. La poca luz que entraba por los vitrales. Tú mirabas en el altar y veías el Cristo dorado del tabernáculo. Desde que tú entrabas, el olor a las velas, a ti te daba un sentido de que tú habías entrado a un lugar misterioso, un lugar donde los sentidos tuyos sentían la presencia de Dios. Tú entras a Santa Ágata, desde que entra, la luz te entra por todos lados, tú no ves un Cristo, no ves el sagrario, a ti te parece que estás en un supermercado. Porque acuérdate que somos personas de sentido. ¿Qué es lo que dice la iglesia bizantina? Dice que el hombre adora a Dios con la vista, con el oído, con el olfato, con el sabor y con el tacto. Por eso que en la iglesia bizantina, desde que tú entras, te da el olor a incienso. Ya tu olfato te dice que estás en un lugar especial. Entra en la iglesia bizantina, los íconos brillan, los ornamentos sacerdotales brillan. Ya la vista te dice a ti que estás en un lugar diferente. El censario tiene cascabeles. Tú oyes cuando inciensan el ruido, tu oído oye. ¿Tú me entiendes? Todos tus sentidos, la gente continuamente están haciendo inclinaciones y persinándose. Tu cuerpo participa en la liturgia. En la iglesia católica, occidental, o latina, todo lo hemos simplificado tanto, pero tanto, que nos hemos quedado casi con nada. Cuando decimos este es el misterio, decimos, porque el misterio de nuestra fe, aquí ya no es misterio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como un culto protestante que alaban al Señor, y todo eso estamos bien, aquí también lo alabamos. Pero cuando tu culto solamente es de una enseñanza que tú entiendes y una alabanza que tú sabes lo que funciona ahí,
tu intelecto. Tu intelecto es lo que funciona ahí. Tú no estás haciendo una obra espiritual, estás haciendo una obra intelectual, aunque los pobres piensan que están haciendo algo espiritual porque cantan alabanza y se caen para atrás, pero eso es puro intelecto. Porque ¿qué pasa si no entiendes el sermón? El sermón no sirvió para... Y los católicos hemos caído en eso. No, el sermón no sirvió para nada, voy para aquella iglesia donde hay un mejor sermón. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El intelecto. El intelecto, no el misterio. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Nos hemos vuelto una iglesia demasiado intelectual. Hemos querido parecer una iglesia protestante. Y vimos lo que han dicho en el estudio que vimos de Apocalipsis de David Shelton, que es protestante. Él lo decía, el gran error, y él es protestante, de la iglesia protestante fue suprimir la liturgia. Porque al suprimir la liturgia se perdió el misterio de la iglesia. Entonces todo lo que estamos haciendo son obras intelectuales, no espirituales. Porque hasta más, para tú creer algo tienes que demostrártelo con 78 versículos bíblicos. Entonces eso es fe. No, eso es conocimiento. A la vez que tú te demuestras algo con 7 versículos, ya tú lo entendiste, ya no es fe. Yo le digo a la gente cosas de la iglesia católica que yo no te puedo explicar. Porque son pura fe. Como decía un muchacho que me escribió Madre Angélica, que un muchachito como un señor que muy piadoso, pero entró en crisis porque le explicaron en la escuela la evolución de la materia y ahora duda de la existencia de Dios y se va a hacer día llorando porque dice que si Dios no existe, cuando los padres se mueran, no quedó absolutamente nada. Y él me decía que le explicara, decía, mira Mayito, yo no te lo puedo explicar. Yo lo que tú aceptaste a los 11 años a la ciencia, yo lo acepté por fe. Yo no te puedo explicar por qué el hombre vive después de la muerte. Eso solamente se acepta. Tú tienes que escoger, o sigues la evolución de la materia y terminas en la nada, o aceptas a Dios vivo aunque tú no lo entiendas. Ahí no hay nada que explicar, lo aceptas. Ahora, como yo le dije, yo prefiero a Jesucristo, y cuando tengo un cáncer, saber que hay un Dios que me puede sanar, aceptar que cuando tengo un cáncer tengo que leer una lámina con dinosaurio. Porque como dijo alguien por ahí, si Dios no existiera habría que inventarlo. Porque qué triste es la vida del que no tiene Dios. Se le muere un hijo, ¿y ahí qué es? Se acabó todo. No hay nada más. Se muere la madre, el padre, pasó ahí, trabajas toda la vida como un mulo, después te da la seguima, te quedas con la boca abierta y te mueres. Si quita a Dios, la vida tiene sentido ninguno. Así que por lo tanto es una ventaja creer en Dios porque no existe. Es que si tú quitas a Dios, la vida es ilógica. Porque tiene sentido. Si esta Biblia se cuida, ¿cuánto es? Esa vida es una cristal. ¿Qué tiempo puede durar? 400, 500 años. Hay papiros. ¿Tiene lógica que esta Biblia pueda vivir más que yo? Digo yo, todo el ser humano, que somos tan perfectos, que tenemos tantas combinaciones, que los científicos dicen que el hombre es más infinito para adentro que para afuera, la cantidad de cosas que tienen que pasar para que tú camines y respires, que yo pueda vivir 60 o 70 años, y sin embargo esta Biblia que le hicieron va a durar 400 años si la cuidan. Hermano, si Dios no existiera y la vida eterna no existiera, el mundo fuera una casa de locos, nada tuviera sentido, nada tuviera sentido. Esto fuera algo, tú te pones a pensar lo que te ponen a pensar en Dios. Tú te pones a pensar que si no hay Dios, ¿dónde se termina el universo? ¿Alguien me puede explicar dónde termina el universo? ¿O qué es el universo? ¿O de dónde salió ese vacío tan grande? Entonces, al final, a lo mejor no hay nada, ni somos nosotros nadie. Como dicen los judaístas, que somos una sugestión, que nosotros no existimos. Es una corriente. Porque entonces me dicen, ¿quién fue primero? El universo o Dios. Digo, mi hermano, te pensás que hay una pila de piedras dando vueltas y que tienen una coordinación tremenda, por casualidad prefiero creer que hay alguien que lo creó, que no sepa de dónde salió. Porque si para que este reloj se ponga hora en hora, que yo tuve que hacer, moverlo, como yo puedo pensar que el universo entero puede estar tan coordinado sin que nadie como yo con el reloj lo ponga en hora. Un accidente, es el accidente más grandioso que yo he visto en la historia. O sea, son cosas que uno tiene que ponerse a pensar que eso es la fe. Eso es la fe, decir, yo voy a apostar por Cristo, punto. Ya, se acabó. Y si lo apuesto, lo sigo. Si cuando llega me equivoqué y no hay nada, mira hermano, viví con tremenda esperanza. Para el que no cree, el infierno comienza desde el momento que deja de creer. Y si después se muere y no hay nada, resulta que vivió en el infierno sin que hubiera infierno.
Así que de todas formas, como quiere que tú lo busques, lo que tenemos fue, tenemos que darle gracias a Dios que estamos bendecidos y que somos gente de esperanza. Amén, amén. Y que escogimos y vamos a... ¿Tú sabes qué decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz? A ver. Que era una gran teóloga y psicóloga. Que ella, mientras estaba en ese mundo, ella estaba muerta. Pero a la vez que ella se encontró con el Señor y contó la vida de Santa Teresa de Ávila, que se encontró a sí misma, ya ella estaba viva. Y era más feliz todavía. Y que que ella la criticaba mucho porque ella siempre era muy callada y la manera que ella era, y ella bueno, leyendo, dice ella en sus escritos que los científicos que han investigado tanto, que investigan tanto, que se olvidan, que ya se creen que son tan grandes y son unos grandes estúpidos, porque para llegar a esa grandeza hay que ser bien pequeñito. Exactamente. Yo decía una cosa, se me fue de la mente, es la arteria esclerosis, de lo que decía Dilcia, pero la verdad que con la vehemencia de Dilcia a mí se me olvidó lo que iba, se me fue el santo del cielo con lo que iba a decir. Para cerrar, dime. Podríamos decir entonces que quizás es más importante cuando uno escucha la proclamación de la palabra que cuando uno escucha la explicación del sacerdote. El sermón. Es que el sermón debe ser espiritual porque te va a transmitir lo que dice la palabra. Tú no vas a estudiar lo que dice la palabra, por eso que el sacerdote no te dice, busca en tu Biblia el versículo 42, te está proclamando la misma palabra que se leyó. Supuestamente debe ser una proclamación espiritual que te tiene que ayudar a tu crecimiento espiritual también, porque por eso es la proclamación de la liturgia, por eso la predicación es una explicación, esto la que es una explicación, el sermón es una exhortación de vida, solamente